Martínez. Tuvimos un día maravilloso esta mañana en casa de los hermanos Álvarez, donde lo más importante que sucedió en ese lugar es que la presencia de Dios estuvo allí. Sí, Señor. Amén. Y le damos gracias a Dios, amados hermanos. Le invito, por favor, a que nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias. Le voy a dar dos pasajes. Primero, Proverbios capítulo 27, versículo 7, y luego Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Gloria a Jesús. Proverbios capítulo 27, versículo 7, y luego Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Amado hermano, y cuando usted lo encuentre, por favor, hágame saber con un amén bien fuerte. Gloria a Jesús. Proverbios 27, 7 dice a la letra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre saciado desprecia el panal de miel. Repito, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Amén. Pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen, mis amados? Gloria a Dios. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Levante su mano y adoremos a Dios en esta tarde. Señor amado, venimos ante tu presencia, necesitando, Dios mío, que tu palabra ministre a lo más profundo de nuestra vida, hable a nuestro corazón. Amado hermano, si tú quieres que Dios te hable, pídele, Señor. Pídele, Señor, habla a lo más profundo de mi vida. Habla mi conciencia, habla mi corazón. Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra. Permite que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestra alma. Señor, la recibimos con gozo, la necesitamos en nuestra vida. Glorifícate en medio nuestro, Dios mío, y que esta palabra haga el efecto por la cual, Dios mío, es hablada, es predicada en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Cuando miramos el mensaje de Cristo a las iglesias, es un tema bastante común en la iglesia, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia. De manera que esta porción no es extraña para todos nosotros. Hemos oído muchos mensajes respecto a la iglesia de la Odisea. Amén. Y sabemos que uno de los énfasis mayores que nosotros le hacemos a esta porción es la realidad de la condición espiritual de la iglesia de la Odisea, que era que tenía un problema grave. Ni eran fríos ni eran calientes. Amén. Y Cristo mismo dice: por cuanto no eres frío ni tibio, te vomitaré de mi boca. Y hemos hoy escuchado ciertas interpretaciones, ¿verdad que sí, amados hermanos?, correctas respecto al pasaje, donde entendemos que una persona fría es una persona que reconoce y sabe que su condición delante de Dios no está correcta y que necesita, amén, una experiencia con Dios, un mover del Espíritu de Dios, con el propósito de reconocer a Dios y de poder traer a su vida el calor espiritual que solo Dios puede traer a la vida del creyente. También habla del caliente, que dice que es una persona efervesciente y
que tiene el Espíritu de Dios encendido, está vivo espiritualmente, tiene sus sentidos bien alertas respecto al mover de Dios para su vida y viven en un constante buscar del rostro de Dios. Pero de la iglesia de Laodicea, Cristo le dice, ojalá fuese frío, porque por lo menos siendo frío, puedes reconocer tu condición, puedes reconocer tu pobreza y puedes reaccionar al trato mío contigo. Y dice, ojalá fuese caliente. Pero por cuanto ni eres frío, ni eres caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Y sabemos ese mensaje, lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Pero lo que quiero en esta tarde enfatizar, amados hermanos, era la razón de la tibieza de esta iglesia, la cual Cristo procede a explicar en el versículo 17, cuando dice, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Escúcheme bien, amados hermanos. Esa aseveración, esa afirmación que hacía la iglesia de Laodicea en lo más profundo de su corazón era, amados hermanos, el indicativo de que en lo más profundo de su corazón no había hambre. Y escúcheme, amados hermanos, el tema de esta noche es el pecado de la falta del hambre espiritual. El pecado de la falta del hambre espiritual. Uno de los males, escúcheme bien, amado hermano, que está sucediendo en la iglesia de hoy en día es que hay una falta de hambre espiritual en medio de muchos creyentes. Ya no hay un apetito, un deseo profundo de la presencia de Dios en muchas personas. Ya no hay una hambre que causa el deseo profundo del corazón de estar en la presencia de Dios, sino que muchas veces a causa posiblemente de los logros espirituales o a causa posiblemente de la distracción, amados hermanos, de todo lo que no tenga que ver con Dios, el apetito de muchos creyentes se ha ido. El apetito de muchos creyentes para la presencia de Dios ha menguado. Y si Dios quiere algo en estos días para la iglesia, es que la iglesia tenga una hambre profunda de la presencia de Dios en su vida. De que el corazón gima, clame en un deseo de tener una profunda relación con el Dios del cielo. Esta es, amados hermanos, una de las necesidades más grandes que hoy vemos en la iglesia. Una cierta apatía, una cierta indiferencia a la presencia de Dios. Lo más triste que podamos hacer es celebrar servicios a Dios, cantar al Señor, adorar su nombre, trabajar para la obra del Señor y ser indiferentes a si Dios estuvo o no estuvo, si Dios bendijo o no bendijo, si Dios hizo o no hizo, si Dios estuvo en medio de nosotros o no estuvo. Nos complacemos muchas veces con el desempeño de todas las actividades espirituales, pero muy poco buscamos la presencia de Dios, que es lo más importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque si hacemos todo lo que hacemos y la presencia de Dios no está en todo lo que nosotros hacemos, perdimos miserablemente el tiempo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Ahora, nótese, amados hermanos, que a las primeras 6 iglesias, a muchas de ellas, a ver, como la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Esmirna, Dios no le encuentra ningún mal. ¿Verdad que sí? Cristo no le encuentra, amados hermanos, un aspecto negativo, sino que al contrario, los felicita, ¿verdad que sí? Los anima, amados hermanos, le hace promesas. ¿Por qué? Porque eran iglesias que estaban siendo perseguidas por la causa del nombre de Cristo. Y alguna iglesia, por ejemplo, a la iglesia de Esmirna, mira qué ironía, a la iglesia de Esmirna le dice: tú eres pobre, pero yo digo que tú eres rica. Mas sin embargo, a la iglesia de Laodicea le dice: tú dices que eres rica, pero yo digo que tú eres pobre. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque detrás de la imagen eclesiástica y religiosa que podamos proyectar
Dios ve mucho más allá, amados hermanos, de la cortina de lo que nosotros proyectamos. Dios mira el corazón y es posible cantar sin tener hambre de la presencia de Dios. Es posible predicar sin tener hambre de la presencia de Dios. Es posible trabajar para el Señor y no tener nada de apetito por la presencia de Dios en la vida privada del corazón. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? La iglesia de la Odisea no fue criticada por herejías como lo fue Pérgamo, como lo fue Sardis, como lo fue Tiatira. Dios no censura, Cristo no censura, amados hermanos, el problema doctrinal en la iglesia de la Odisea. Tampoco Dios, amados hermanos, censura algún problema de inmoralidad como lo hizo con la iglesia de Pérgamo. Amén. Mas sin embargo había un problema mucho mayor, amados hermanos, que el problema doctrinal, que el problema, amados hermanos, de la inmoralidad dentro de la iglesia. El problema de la iglesia de la Odisea era que tenía un corazón autosuficiente. Pensaba que por todos sus logros, por toda su influencia dentro de la comunidad de la Odisea, que todo estaba bien. Mas sin embargo, amados hermanos, Cristo veía más allá. Miren esto. Miren esto. A cada iglesia, Cristo se presenta y por la forma que Cristo se introduce a sí mismo en cada iglesia, Cristo quería entonces intencionalmente contrarrestar la actitud incorrecta que había dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque primero que nada, ellos tenían una opinión personal de sí mismos. Ellos tenían una opinión personal de sí mismos. No tenemos necesidad de nada. Nuestra religión basta. Nuestra práctica religiosa basta. Las marcas de nuestra bendición son establecidas por las cosas que nos rodean. Estamos siendo bien prosperados en esta iglesia. Y como muchos hoy equívocamente piensan que la cantidad de prosperidad determina la cantidad de acercamiento a Dios, ellos estaban gravemente, amén, equivocados respecto a la opinión de ellos, porque ellos decían, si nuestra prosperidad, si nuestro crecimiento en número, si nuestro progreso en la sociedad es grande, es porque parece que legítimamente hay una relación profunda con el Dios del cielo. Y esa era la opinión de ellos. Por eso la Biblia dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Dice amén alguien. La vida del hombre no consiste de los bienes que posee. Por eso mira cómo se introduce Cristo en el versículo 14 del libro, del capítulo 3 de Apocalipsis. Él dice, he aquí el amén. En otras palabras, he aquí el así sea. Y dice, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. La razón por la cual Cristo se presenta como el amén, el fiel y el verdadero, es para hacer un contraste con los creyentes que decían, tú dices, yo soy el amén, yo soy el verdadero y yo tengo de ti una opinión aunque tú digas. Escúcheme bien, amados hermanos. Ignore que usted piense de usted mismo. Amados hermanos, ignore, amados hermanos, que usted cree, amados hermanos, y comience a buscar en el Espíritu de Dios una sensibilidad del Espíritu que le ayude a que el Espíritu, amados hermanos, lo redarguya y lo capacite para saber cuál es tu verdadera condición. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener una opinión de mi propia vida basado en el desempeño que yo he hecho en la iglesia, pero Cristo tiene una opinión mayor. Amén. Yo puedo haber tenido algunos logros como creyente, como ministro, como predicador en el pasado, pero Cristo sabe mucho más allá de la esfera de las cosas que yo he hecho y Él ve mi corazón. Por eso mi opinión personal puede causar que mi vida vaya a la deriva espiritualmente hablando, pero cuando yo me someto no a lo que yo creo, sino a lo que Dios dice de mí, lo que Dios piensa de mí, y dejo que el Espíritu de Dios redarguya y transforme y hable a lo más profundo de mi vida,
entonces, amados hermanos, la palabra de Dios es la importante. Aleluya. ¿Cuánto adoran a Dios? Gloria a Por eso Él Dios. dice, yo soy el amén, el testigo fiel. Yo estoy viendo, yo soy testigo de tu vida. Escúcheme bien, amado hermano. Cristo es testigo. Él ve cómo está tu vida, amados hermanos. Y no solo Cristo es testigo de lo que Él ve. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque muchos ven, amén, con sus ojos la vida espiritual de las personas. Pero los ojos de Cristo, que dice Apocalipsis, son ojos como llamas de fuego, que ven mucho más allá, amén, y ve las profundidades del corazón. Él sí sabe cuáles son las actitudes del corazón. Él sí sabe los pensamientos del corazón. Él sí sabe las áreas de mi vida que yo necesito una transformación. ¿Por qué? Porque Él es el testigo fiel y el testigo verdadero. ¿Alguien cree esto conmigo en esta tarde? Yo quiero la palabra de Dios. Yo no quiero la opinión de los hombres. Amén. Yo no quiero la opinión de los hombres, porque la opinión de los hombres puede hacerme caer en arrogancia y soberbia. Dicen amén, amados hermanos. Yo quiero la palabra de Dios, del testigo fiel y verdadero. Y después dice, el principio de toda creación. En otras palabras, yo soy el Rey soberano, el originador de estas cosas, de todas las cosas. Y yo sé exactamente, amados hermanos, como Cristo y Señor y como Dios, amén, todas las cosas. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora, Él le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y ya hemos hablado, ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente. Pero dice, por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. ¿Cuál era la prueba del estado espiritual de la iglesia? Que el mismo Cristo lo explica. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, mira lo que dice Cristo. Tú dices eso de ti. Pero yo digo de ti que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Amado, no se sienta mal en esta noche. Usted no vaya a su casa diciendo, me dijeron desventurado, me dijeron pobre, me dijeron desnudo. Es la palabra de Dios la que está hablando en esta ocasión. Amén. ¿Por qué razón? La Biblia, amados hermanos, nos ayuda a través de su palabra a ver nuestra verdadera condición. Ahora, el peligro más grande que un creyente pueda estar pasando es no tener hambre. No tener hambre. Vamos a ver esto en el cuerpo físico, en el área de lo material, en el cuerpo físico. El cuerpo físico, aunque no tenga hambre, escúcheme, no puede estar mucho tiempo sin alimento. Dice amén, aunque no tenga apetito. Créalo o no, amado hermano. Usted puede creerlo o no. Amén. Usted está viendo aquí posiblemente evidencias de lo contrario. Pero hasta yo, no parece, pero hasta yo he pasado episodios de falta de apetito. No parece, yo sé que no parece. Amén. Pero hasta yo he pasado por episodios de falta de apetito donde no tengo hambre. Ahora, ustedes conociéndome bien y viendo las evidencias contrarias a lo que yo acabo de afirmar, usted diría, pues si el hermano Ríos no tiene hambre, algo tiene. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Si este hombre gordito no tiene hambre, algo le debe de estar pasando. ¿Por qué razón esto es una realidad? Porque cuando una persona no tiene apetito es porque hay una cierta disfunción en su organismo o un problema emocional que le quita el apetito. De manera, amados hermanos, que la falta de apetito en un ser humano a quien Dios creó naturalmente para que se alimente y puso hambre es señal de un problema. Y asimismo en el ámbito espiritual, cuando en usted no hay un apetito por las cosas de Dios, eso es señal de que algo está andando mal, de que posiblemente haya un problema en su vida. Dicen amén, amados hermanos, en esta noche. Gloria a Dios.
Cuando el cuerpo no tiene hambre física, es señal de un problema. La falta de apetito es señal de algo que no está bien. Cuando la persona no tiene hambre de Dios y vive la vida complacido en un estado espiritual, también manifiesta señales peligrosas de que tiene y está pasando por una crisis espiritual, por un conflicto espiritual en su vida. Amados hermanos, cuando nosotros nos levantamos y no hay hambre de Dios, cuando pasamos el día y pensamos, ni por la mente se nos ocurre que necesitamos a Dios, cuando nos acostamos en la noche después del día de actividades y no hay ni tan siquiera una noción y un deseo de querer estar en la presencia de Dios, escúcheme, amado hermano, es porque algo anda mal en nuestra vida. ¿Por qué razón? Dios nos creó seres espirituales primero. Nosotros somos cuerpo, alma y el espíritu, y aunque el cuerpo deje de existir, todavía el alma y el espíritu van a ser eternos, de manera que Dios puso eternidad en nuestra vida, y es a través de su espíritu que el hombre espiritual puede ser sostenido y mantenido por el Dios de los cielos. Y cuando no hay esa hambre de Dios, corremos el peligro de una ausencia permanente. ¿Cuántos adoran su nombre en esta tarde? Hoy muchos creyentes viven sin vida y sin alimento espiritual, sin el sustento de Dios, sin vivir una vida de oración, amén, sin vivir una vida de lectura de la palabra, sin vivir una vida devocional. Yo siempre le digo a ustedes, amados hermanos, que lo que nosotros hacemos aquí a la luz pública sí cuenta, pero más importante es lo que hace usted en su vida privada. Dicen amén. Lo que usted hace en su vida privada tiene más importancia que lo que hacemos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros emitimos juicio del pastor por lo que usted ve en el pastor aquí. Pero Dios ve mucho más allá de las cosas que yo hago martes, viernes y domingo. Dios ve mucho más allá que eso. Dios busca mi vida privada. Es la privacidad de mi vida que yo manifiesto, la relación que yo publico aquí. Dice amén algo, amén alguien, amados hermanos. Amén. Lo que yo hago en la vida privada, amados hermanos, es lo que verdaderamente cuenta. ¿Y cómo será posible que alguien afirme tener hambre de un Dios a quien nunca le ora? ¿Cómo será posible que alguien profese querer adorar a Dios y buscar su rostro si nunca abre la palabra de Dios? ¿Cómo será posible que afirmemos que tenemos una relación profunda con el Dios a quien nunca buscamos, a menos que no haya servicio? Dice amén alguien. Dice amén alguien en esta tarde. ¿Cómo será posible? Amén. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón solo esperamos a los días de servicio para la búsqueda de Dios? Sencillo. No hay hambre espiritual. No hay hambre espiritual de Dios. Y cuando eso sucede en nuestra vida, escúcheme bien, amados hermanos, cuando eso sucede en nuestra vida, en lo más profundo de nuestro corazón, cuando no buscamos el rostro de Dios, siendo nosotros, escúcheme, un ser espiritual, la vida del hombre tiene que ser llena. Dice amén, la vida del hombre tiene que ser llena. Y cuando no hay una satisfacción de la presencia de Dios por no buscarlo, entonces necesitamos rellenar el vacío de nuestra alma y de nuestro espíritu con otra cosa que no es Dios. Qué silencio grande hay aquí. Me estoy preocupando. Amén. Necesitamos llenar ese vacío. Porque, amados hermanos, Dios nos creó para que le necesitemos. Dice amén alguien. Dios nos creó para que le necesitemos. Pero cuando no buscamos de la fuente, que es Jesucristo, cuando no hay apetito espiritual en nuestra vida, entonces el vacío que queda en lo más profundo de nuestra alma, pretendemos llenarlo con algo que no es Dios. Es lo que Dios le dice a Isaías, al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 2 del libro de Isaías. Miren lo que Dios le dice
al pueblo de Israel, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué razón? Cuando Israel comenzó, escúcheme bien, a manifestar que no tenía necesidad de Dios, el vacío que quedó en su alma, tuvieron que llenarlo con la idolatría. Yo solo quiero recordarles algo a ustedes de la historia de Israel por 2 minutos. Amén. Israel se dividió en Israel del norte, y que eran 10 tribus del norte, y las tribus del sur, que eran la tribu de Judá y Benjamín. Y mientras que Dios censura a la tribu del norte, escúcheme bien, con la idolatría a las tribus del sur, que eran Judá y Benjamín, la razón por la cual ellos también dejaron de existir fue porque ellos fueron ¿qué? Indiferentes al Dios Todopoderoso. Amén. Escúcheme bien, amados hermanos. La indiferencia del corazón del hombre, producida por una falta de hambre, poco a poco va a ir extinguiendo cualquier tipo de relación. Va a ir apagando la relación al punto donde ya va a haber un total alejamiento de la presencia de Dios. Pero qué bueno es Jesucristo, porque a la iglesia de la Odisea Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Amados hermanos, el Dios que muchas veces no queremos una relación con Él por no tener hambre de Él, ahora Él toca la puerta de nuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, amén, y abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hoy Dios está hablando a lo más profundo de tu corazón, y Dios te dice: yo quiero que tú tengas hambre de mi presencia. Yo quiero que tú busques mi rostro. Yo quiero tener una relación profunda contigo. Pero cuidado, amado, porque la falta de hambre espiritual es un grande pecado. La falta de hambre espiritual es un grande pecado. Cuidado que la autosuficiencia religiosa no te prive de la bienaventuranza. Voy a repetir esto. Cuidado que la autosuficiencia religiosa no te prive de la bienaventuranza. ¿Cuál bienaventuranza? La que dio Cristo para establecer los fundamentos del reino, cuando Cristo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una persona que no manifiesta hambre pierde la oportunidad de ser bienaventurado de parte de Dios. ¿Por qué razón? Cristo mismo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y escúcheme bien, amados hermanos, muchas veces cuando llegamos a una estatura de conocimiento bíblico, o llegamos a una estatura de capacidad ministerial para poder predicar, o poder ministrar, o poder cantar, o poder evangelizar, muchas veces pensamos que eso es suficiente y que hemos alcanzado un nivel donde ya podemos subsistir sin lo más importante en nuestra vida, que es la presencia de Dios. Déjame decirle, yo fui supervisor por muchos años, y yo era muy selectivo en quién empleaba, a no ser que estuviera desempleado por emplear a cualquier gato, ¿verdad? Dependiendo del trabajo que tenía. Pero imagínese eso usted conmigo. Si usted es un empleador, una persona que emplea para trabajar, y llega una persona diciendo: yo tengo el diploma de esto, yo tengo el diploma de esto, y yo tengo el diploma de esto, y yo tengo el certificado de esto, y yo me gradué de esto, y yo tengo 25 años de experiencia, así que a mí me das una buena posición, a mí me das una posición digna de todas las cosas que yo he obtenido y todos los logros que he obtenido. Si no tienes una buena posición, entonces ahí mira qué haces. Y llega ahora un muchacho descalcito, ¿verdad? Con ropas, ¿verdad?
no muy elegante, sin la corbata, no vino a una entrevista con la corbata, me dice, mire señor, cualquier empleo que usted tenga, yo lo voy a hacer, sea barrer, sea limpiar, sea hacer esto, lo que usted quiera que yo haga, yo lo voy a hacer, no se preocupe, si me necesita sábado aquí voy a estar, si necesita lunes en la noche aquí voy a estar, si tengo que hacer esto aquí voy a estar. ¿A cuáles de los dos usted escogería? Segundo. ¿A cuáles de los dos usted escogería, amados hermanos? Aquel que tiene hambre y necesidad profunda y es capaz de hacer cualquier cosa, o aquel que por su arrogancia siente que cuando va a buscar un empleo usted le debía a él. ¿A quién usted va a emplear, amados hermanos? Pues así era la iglesia de la Odisea, amados hermanos, que ellos, amados hermanos, aleluya, venían con la arrogancia y autosuficiencia diciendo, yo no necesito nada, yo lo tengo todo y yo soy más que suficiente. Pero Dios no está buscando arrogantes que piensan que lo tienen todo. Dios está buscando a un hombre que es capaz de subirse a un árbol para poder ver a Cristo. A ese es quien Cristo está buscando. Dios está buscando, amados hermanos, a una mujer que sea capaz de romper el frasco de alabastro, romperlo a los pies de Jesús y ungirle sus pies solo con el poder estar con Él por un momento. A eso son los que Dios está buscando. Personas que tengan hambre de su presencia, que quieran servirle con todo su corazón y entreguen toda su alma, sin arrogancia ninguna, amados hermanos, a los pies de Cristo. Alguien que tenga hambre. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando Cristo llega a la tierra, se encontró con una religión bien grande en Israel. Muchos de los fariseos, amados hermanos, en los tiempos de Cristo cuestionaron a Cristo. Muchos de los fariseos, amados hermanos, amén, vieron a Cristo como alguien inferior por su procedencia. Mas sin embargo, Cristo en una ocasión le dice a los fariseos, mire esto, en Mateo 21:31, Cristo le dice a los fariseos, después de explicarle una parábola. La parábola era que habían dos hijos, amén, y su padre le dijo, ven a trabajar en mi viña. Uno de los hijos dijo, no voy, pero fue. Y otro dijo, voy, pero nunca fue. Y después dice Cristo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pregunta Cristo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pero Cristo no espera después de la respuesta de ellos. Cuando ellos dicen el primero, Cristo le dice a los fariseos, mira lo que le dice, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Los fariseos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Cristo a los fariseos? Si ustedes se creen autosuficientes, por ahí hay uno a quien yo voy a redimir, y ese va a poder tener una relación profunda conmigo, y ese va a ser parte del reino de los cielos. Escúchame, amado hermano, yo no quiero ser ese fariseo, amado hermano, que piensa que por los desempeños ministeriales se merece algo. Yo quiero ser ese publicano que golpeaba su pecho y le decía, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, yo te necesito. Habrá alguien en esta noche que tiene necesidad, hambre de la presencia de Dios. ¿Cuántos adoran su nombre en esta noche? Aleluya. Cuando hay falta de hambre espiritual, escúcheme bien, amados hermanos, nos vamos acercando más y más a las cosas temporales de la vida, porque con algo tiene que ser satisfecho. El hambre. Buscamos la satisfacción temporera en lugar de la llenura plena del Espíritu Santo de Dios. Escúchame, iglesia, es hora de invocar la presencia de Dios para nosotros. Es hora de que el Espíritu de Dios llene este lugar.
cuando nos reunamos en su presencia. Es hora, amados hermanos, de que la manifestación del Espíritu de Dios sea una realidad en nuestra vida. Pero para eso hay que desearlo, para eso hay que pedirlo, hay que quererlo, amados hermanos, en la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Ahora, llega un punto que la autosuficiencia, amados hermanos, y la arrogancia espiritual, yo no necesito a Dios, yo no necesito el tabernáculo de gracia y unción, ellos me necesitan a mí. Lo que yo tengo para darles, ellos lo necesitan. Gloria a Dios. La iglesia no necesita a mí. Yo no necesito a la iglesia, yo vengo porque yo quiero ayudarles. Amados hermanos, mire, Dios ve tu corazón. Dios ve, Él es el Dios, verá, Él sabe la actitud de tu corazón. Y Él no quiere que tú vengas aquí para hacernos un favor. Él quiere que tú vengas aquí a la presencia de Dios porque tú tienes hambre, tienes sed de su presencia, tienes sed de su palabra. Amén. ¿Cuántos adoran su nombre en esta tarde? Pero cuando perdimos toda sensibilidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, comienza ahora por las cosas efímeras de la vida, comenzamos a paralizar espiritualmente. No hay progreso espiritual. No hay crecimiento espiritual. No hay... Lo más triste que pueda haber en una persona que conozca la palabra es que piense que nadie más le puede ministrar. ¡Qué triste! Lo más terrible que le pueda pasar a un creyente es que piense que no hay nadie que le pueda aconsejar porque él tiene todas las respuestas. Porque él ya sabe el camino. Amados hermanos, amén, aleluya, eso es falta de sometimiento y falta de hambre y falta de reconocer que yo soy insuficiente, mas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que aunque yo sea suficiente, Dios tiene todo para darme y Dios puede usar a cualquier persona para ministrar a lo más profundo de nuestra vida cuando, amados hermanos, reconocemos quiénes somos. Pero la parálisis espiritual, a causa, escúchame, de las distracciones de las cosas efímeras, provocan un estancamiento que resulta en la muerte permanente. Un estancamiento que resulta en la muerte permanente. Por eso el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea era uno de los más importantes. Porque si miramos la temperatura de los creyentes de hoy nadie tiene hambre. ¿Cuántos adoran a Dios? Hoy no hay hambre para la presencia de Dios. Amados hermanos, y ahí es donde vemos que muchas veces hay que inventarse malabarismos teológicos y hay que ingeniar manifestaciones para llenar el vacío que solo la presencia auténtica del Dios poderoso puede llenar. Por eso hay que inventarse cantos donde la iglesia baile y por eso tenemos que inventarnos todo tipo de malabarismo teológico para tomar las escrituras y hacer que nos haga sentir bien. Amados hermanos, pero yo no quiero que las escrituras me hagan sentir bien. Yo quiero que el Espíritu de Dios señale mi vida, mi condición, para yo poder tener hambre de su presencia. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Gloria a Dios. El parálisis espiritual es peligroso. Cristo dijo, hay un versículo brevísimo, pequeño, amén, que Cristo solo dijo esto. En Lucas 17:32 dijo, acordaos de la mujer de Lot. Eso es todo. De la historia de Lot, eso fue lo único que dijo. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué razón? Porque aún viendo la manifestación plena del juicio de Dios a Sodoma y Gomorra, todavía tenía su corazón en Sodoma y Gomorra. Y cuando no hay hambre de Dios en lo más profundo del corazón, las cosas de Dios no nos satisfacen. ¿Por qué? Porque allá hay un Sodoma y Gomorra donde tenemos la mirada puesta. Donde tenemos la mirada puesta. Por eso, amados hermanos, tratamos, como dije anteriormente, de llenar el vacío que queda en nuestro corazón. Y Cristo dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque viendo el juicio de Dios, la manifestación de Dios
y viendo una tierra arder en fuego, amén, huyendo por instrucción de Dios, se detiene a mirar. Se detiene a mirar. Yo te voy a decir esto, amado hermano, examina tus apetitos. Examina tu hambre. Y pídele a Dios que te ayude. A ver, ¿dónde están tus apetitos hoy? Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que tú deseas? Cuando tú pasas el día, amados hermanos, en los quehaceres de tu vida, ¿qué es lo más que tú quieres? Cuando tú terminas tu día, al final del día, ¿cuál es el deseo más profundo de tu corazón? ¿Con qué tú llenas lo que Dios ha puesto como una necesidad de la cual Él quiere que tú tengas hambre para satisfacer esa necesidad? ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. La iglesia de la Odisea se jactaba de no necesitar nada, pero el Señor descubre su verdadera condición. Eso fue y Cristo emula y usa las palabras que Él había puesto en la boca del profeta Oseas. En Oseas capítulo 12:8, cuando el profeta Oseas le dice al pueblo de Israel, a Efraín, las tribus del norte, dice, ciertamente, dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Esa era la actitud de Israel. Me he enriquecido, he hallado riquezas para mí y nadie puede ver iniquidad en mí. Y eso fue lo que le dijo Cristo. Pero ahora viene la respuesta de Cristo a la iglesia de la Odisea. Pero tú dices que eres rico, pero tú eres pobre. Ahora, miren esto, amados hermanos. La iglesia de la Odisea pensaba que tenía una buena vista espiritual. Escúcheme bien, ellos pensaban que tenían una buena vista espiritual. Ellos vivían en el grave error de creer que si todas las cosas le iban bien, era como resultado de una relación profunda con Dios. Y ellos estaban totalmente errados. Ellos miraban su trabajo, miraban sus propiedades, miraban sus bendiciones, miraban su iglesia, miraban sus ministerios, miraban sus programas en la iglesia y ellos decían, estamos bien. Amados hermanos, y mire, esto es lo que la Biblia llama el engaño de los ojos. El engaño de la vista. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque nuestra temperatura espiritual no tiene nada que ver con las cosas que se ven, sino con las cosas que no se ven. Nuestra temperatura espiritual, nuestra relación con Dios depende no de la abundancia que disfrutemos, ni del tipo de programas que hagamos aquí en la iglesia, ni las veces que vayamos al evangelismo. Depende del corazón de cada uno de nosotros la verdadera temperatura de la iglesia. Y si creemos que por hacer un trabajo en la iglesia nos hemos ganado el favor de Dios, somos los más dignos de pena, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nunca la relación de Dios se ha medido por la gloria de una iglesia, por lo sublime de su adoración, ni por los proyectos que tiene. ¿Cuántos adoran a Dios? Fue precisamente lo que Cristo le dijo a la iglesia de Sardis. Tú dices y tienes nombre de que estás viva, pero yo te digo que tú estás muerta. Fue lo que Dios le dijo. Y estaban ciegos totalmente, errados totalmente. Si viniste los 3 días a la iglesia y oraste media hora, y si diste tus diezmos, y si ministraste en la iglesia, eso no certifica nada. Amén. Dicen amén, amados hermanos. Eso no prueba nada. Amados hermanos, eso lo necesita usted. Ese es un privilegio que tiene usted. Lo que, aleluya, determina la autenticidad de tu relación con Dios no es tu desempeño, sino tu relación. ¿Y de qué vale que haya desempeño cuando nunca hay relación con Dios? ¿De qué vale que tú prediques, hables lengua y hagas lo que hagas si no hay una relación profunda con el Dios a quien tú proclamas y tú anuncias? ¿Cuántos adoran a Dios? Y Él dice, Él está ciego.
está ciego. Y ahora le dice, yo te pido, iglesia, yo te pido que tú compres de mí oro refinado en fuego. Mira lo que le dice a la iglesia. Que tú compres de mí colirio. Dice, unge tus ojos con colirio. Vamos a buscarlo en el versículo acá, amados hermanos. El versículo 18. Él le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Escúcheme bien, y con esto estoy terminando ya, amado hermano. Pero escúcheme bien algo. Había mucho oro en la Odisea. Mucho oro en la Odisea, obtenido comercialmente. Y ahora Cristo le dice, compra oro. Compra oro. Dice, compra vestiduras blancas, compra colirio. Ahora, cuando Cristo dice compra, no significa, escúcheme bien, que el favor de Dios se puede comprar con dinero. Eso no es lo que está diciendo, que lo compre, que deje un precio para que lo obtenga. No, sino que el acto de comprar es el deseo de adquirir. Dicen amén, amados hermanos. El acto de comprar es el deseo de adquirir. Cuando yo veo unos zapatos bonitos a la tienda que me gustan, la única forma de adquirirlo es pagando. Pero lo importante no es cuánto pagué, sino yo lo quería. Y lo que Cristo quiere decir aquí es, si alguien quiere una relación conmigo, no la va a comprar, pero tiene que quererla. Dice amén, amado hermano. Si alguien quiere de la presencia de Dios, los dones de Dios no se compran con dinero, pero tiene que haber alguien que desee tenerlo, alguien que desee adquirirlo para la gloria y honra de su nombre. Ahora, cuando Cristo dice oro afinado con fuego, está diciendo, escoge no el camino ancho. No escojas el camino ancho. Porque ancho es el camino que conduce ¿a qué? Perdición. A la perdición. Sino escoge el camino estrecho. ¿Por qué razón? Porque, amados hermanos, querer tener una relación profunda con Cristo te va a costar el fuego de la prueba de la vida. Dice amén alguien. Amén. Amén. Compra oro refinado con fuego. Busca la pureza de tu alma, escogiendo el camino estrecho. Amén. Entendiendo que el que me sigue tiene que ser mi discípulo. Y si yo morí en la cruz del Calvario, también el discípulo tiene que morir. Y si yo pasé por vicisitudes, también mi discípulo va a pasar por vicisitudes. ¿Por qué razón? Porque el mismo Cristo dice, el discípulo no puede ser mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su Señor. Y si Cristo sufrió, entonces como Pablo, nosotros podemos decir, en el deseo de querer una relación con Cristo, podemos decir, con Cristo estoy yo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos adoran a Dios? Él dice, compra oro refinado con fuego. Y después dice, y vestiduras blancas para vestirte. Y vestiduras blancas para vestirte. Amén. ¿De qué habla la vestidura blanca? De la justicia, de la santidad de Dios. Amén. De la pureza del corazón. Dice la Biblia, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, santo y agradable, y ese lino fino son las acciones justas de los santos. Compra de mi oro y vístete de tus vestiduras. Y después dice, unge tus ojos con colirio. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Para que puedas ver. Yo te voy a decir esto, amado hermano, en esta noche. Si tú no tienes hambre de Dios, si no hay hambre de la presencia de Dios en tu vida, es porque algo ha sucedido donde tu alma
y tu progreso espiritual se ha paralizado y ahora estás llenando el vacío que le corresponde Dios llenar, lo estás llenando con otra cosa. Y lo más triste de un creyente es que viva la vida cristiana sin hambre. Sin hambre. Y Dios quiere, amados hermanos, que su Santo Espíritu ministre a lo más profundo de tu corazón, pueda enternecer tu corazón y tú puedas volver a tener esa hambre que una vez tuviste. Ese deseo que una vez tuviste. De estar en su presencia, de invocar su presencia. Amados hermanos, ¿qué ha sucedido en tu vida para que hoy tú no sientas esa hambre? ¿Por qué, amados hermanos, te dice Dios en esta noche? ¿Por qué has dejado de necesitarme? Vives la vida rutinaria, pasando, amén, los días, haciendo, trabajando, haciendo, pero en días, no manifiesta una hambre y un apetito que en una ocasión tuviste de mí. Antes tú me buscabas con deseo, pero ahora vienes por compromiso. Antes, amados hermanos, tú venías porque querías la presencia de Dios y ahora solo vienes porque es culto. Antes, amados hermanos, tú me servías de todo tu corazón, pero ahora me sirve porque es tu compromiso. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha habido falta de hambre en tu alma? El pecado más grande de un creyente hoy día es que ya no tenga hambre, ya no tenga deseo de Dios. Y Dios quiere, amados hermanos, que tú en esta tarde levantes tus manos. Vengamos acá al frente, amados. Vengamos acá al frente y le pidamos a Dios, Señor, ¿por qué no tengo ese apetito? ¿Por qué ya no tengo hambre de ti? ¿Por qué ya no me interesa tu presencia? ¿Por qué ya pasan los días, la semana y no encuentro un momento especial donde tú y yo nos podamos reunir en tu presencia? Eso es lo que Dios te dice en esta tarde, amado hermano. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mira lo que dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, dice, yo cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, yo tengo para satisfacer tu hambre. Can you be hungry again?